Salmo 85, leyendo todo el salmo. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y dadnos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová hará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Que Dios nos enseñe de su palabra hoy y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Padre Celestial, por eso te pedimos. Necesitamos ayuda, Señor, porque en este salmo encontramos nuestra gran necesidad de ser restaurados y avivados. Y te pido tu ayuda, Señor, para predicar este mensaje conforme a tu palabra, de manera fiel. Y te pido, Señor, te pedimos que podamos ver a Cristo en este salmo y como Él ha cumplido todo para nuestro bien. Enséñanos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y abre nuestros corazones. En nombre de Cristo. Amén. La necesidad más urgente de la iglesia de Cristo hoy en día es el avivamiento. No es ser más reconocida ante los gobiernos del mundo para que haya menos persecución. Nuestra necesidad más urgente no es tener edificios más grandes y más bonitos. Nuestra necesidad más urgente no es tener más asistencia tampoco. Esas cosas pueden ser buenas en mayor o en menor grado. Pero la necesidad más urgente de la iglesia de Cristo hoy en día es la misma que ha habido a través de toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Necesitamos que Dios haga la obra de avivar a su pueblo. Un avivamiento verdadero es, por definición, la obra soberana de Dios en su iglesia, en donde manda su poder divino de manera extraordinaria sobre su pueblo y sobre una comunidad. Es un tiempo cuando el pueblo de Dios es convencido de su pecado y llevado a vidas de más santidad, mientras Dios también salva a más incrédulos, más que normal, y los añade a la iglesia. Es la obra soberana de Dios, es el poder divino de Dios derramado sobre su pueblo, de manera diferente que normal. Ojo que ningún ser humano puede producir un avivamiento, no se puede planear. Solamente Dios lo hace, como lo quiere, cuando lo quiere. Y esa es la necesidad urgente de nuestros días. Estamos hoy en día bombardeados con sugerencias, consejos, presión de cambiar cosas en la iglesia para que crezca, para que haya más crecimiento, para que haya más personas, para que haya más fruto visible. Y hasta pastores fieles en iglesias hermanas a veces están frustrados, confundidos, tristes, porque no ven a la gente venir a la iglesia. No ven a personas salvas, no ven crecimiento en santidad, no ven a hombres siendo llamados al ministerio. Y al ver esas cosas y sentir emociones normales por ver eso, es muy fácil buscar soluciones humanas. Es muy fácil empezar a pensar, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer aquí para que haya más crecimiento, haya más ofrendas, haya más personas? Y no me malentiendan, sí somos llamados a ser cristianos activos, eso enfatizamos aquí. Tenemos cosas que hacer. Como pastores tenemos responsabilidad de predicar la palabra y buscar cómo la iglesia puede crecer más, claro. Cada cristiano es llamado a crecer en santidad y en madurez para ser más como Cristo. Pero lo que necesitamos
es que Dios nos avive. Necesitamos que Dios vuelva a darnos vida, como dice aquí en este salmo. Y lo que el salmista aquí nos recuerda es que Dios lo ha hecho en el pasado, en su pueblo. Y eso es lo que puede hacer ahora también. Por eso deberíamos orar. Deberíamos meditar en lo que Dios ha hecho y después pedir, confiar, orar en avivamiento para ahora. Y que Dios lo haga en Cristo, porque Él es la única razón por la cual podemos esperar bendiciones en la vida cristiana. Hermanos, queremos regresar a nuestro primer amor. Queremos que Dios nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Queremos ver crecimiento en nuestras vidas y así en nuestras iglesias. Queremos ver fruto, queremos ver salvación, queremos ver la mano activa de Dios entre nosotros. Y ese es precisamente el tema de este salmo. Que el pueblo de Dios debería pedir con confianza que Él lo avive, así como lo ha hecho en el pasado. La estructura es muy fácil, nada más esos dos puntos. Dios ha avivado a su pueblo en el pasado y oramos que Dios lo haga otra vez. Empezamos con que Dios ha avivado a su pueblo en el pasado. Ven conmigo versículo 1 de este salmo. Fuiste propicio a tu tierra, Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Qué es la tierra? Se refiere a Israel, por supuesto. Se refiere al pueblo. Aunque habla de la tierra, obviamente la tierra es simbólico, porque la tierra no tenía que ser avivada, sino el pueblo que vivía en la tierra. Entonces, que pensemos, ¿cómo era el pueblo de Israel? Pues no siempre fiel a Dios. A veces sí vivían en obediencia, disfrutaban las bendiciones de Dios, pero otras veces ellos querían ser como las demás naciones, seguían a sus ídolos, ignoraban a Dios y por eso sufrían las consecuencias. Recuerdan conmigo que Israel apenas había salido de Egipto cuando empezó a quejarse de la falta de agua, de la falta de comida. Dios hizo milagros y milagros, pero cuando Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios y tardó un tiempo, dijeron, pues no va a regresar, vamos a regresar a Egipto, vamos a hacer las cosas como en Egipto, haznos un ídolo. En otras palabras, ¿no? Y Aarón lo hizo. Y aún después, ellos querían regresar a Egipto porque dijeron, pues comimos mejor allá como esclavos. Estamos siendo llevados por sus estómagos, ¿no? Por sus pasiones carnales. Dijeron que estaban mejor como esclavos. ¡Qué necedad! Aún después establecidos en la tierra que Dios les había prometido, después de tantas bendiciones, tantos milagros, muchas veces seguían los hábitos de los cananitas que Dios había vencido en vez de a Dios y su ley. Los líderes de Israel no siempre eran mejores tampoco. Desde Salomón vimos que se juntaron con mujeres de otros países y así empezaron con la adoración de dioses ídolos falsos. Hasta que la nación fue dividida y eventualmente Israel en el norte y Judá en el sur fueron llevados al exilio. Pero en todo eso, Dios era fiel a su pacto. El pueblo no, pero Dios sí. Dios muchas veces mostró su favor, su gracia, su misericordia para rescatar a su pueblo y darles bendiciones. Y aun cuando estaban en exilio, Dios los devolvió después. Y eso es lo que el salmista está recordando aquí en este salmo. Dios había sido propicio a su tierra. Volvió la cautividad, cambió su cautividad, les rescató de su cautividad. Puede ser de Babilonia o preferirse a tiempos antes cuando estaban bajo las manos de líderes de otros países. Dios siempre descendió en poder, después de algún tiempo de disciplina, para rescatar a su pueblo. Muchas veces lo había pasado. Y el salmista aquí recuerda lo que Dios había hecho. Pero fíjense en versículos 2 y 3, porque tenemos una gran descripción de exactamente lo que Dios había hecho. Lo había avivado antes, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que Dios avivó a un pueblo tan pecaminoso? Porque Dios es santo. Dios no ignora el pecado. Dios no ignoró los pecados de Israel. Dios no dijo, bueno, otra vez lo han hecho, pero no se preocupen, no pasa nada. Así no es Dios. Dios no puede ser así. Dios tenía que perdonar su iniquidad y cubrir su pecado. Versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste.
El perdón de la iniquidad, que es el quebrantamiento de la ley de Dios, no es ignoró lo que pasó. Eso no es perdón. El perdón del pecado es algo que tiene que ser pagado. Alguien tiene que sufrir el precio del pecado. ¿Y qué es este precio? Vemos en versículo 3. El enojo y la ira de Dios. El ardor de su santa ira que Dios justamente derrama sobre todo aquel que vive en rebeldía en contra de él. La santa ira de Dios que está en contra de cada persona y cada pecado, cada persona que no cree en Cristo y cada pecado. Que el precio por el pecado tiene que ser pagado antes de que sea perdonado. Porque Dios sí es un Dios de ira, así como un Dios de amor. Dios es el justo juez, así como benigno Salvador. El precio tiene que ser pagado. Dios solamente perdona el pecado si el precio ha sido pagado. Es lo que vemos aquí en versículos 2 y 3. Cuando habla de cubrir y apartarse. Esos dos verbos son clave aquí. Ahora, cuando habla de cubrir, alguien puede malentender, ¿verdad? Dice aquí, pastor, cubrir. Dios nada más lo cubre y lo olvida, ¿verdad? No, porque cubrir aquí no es una palabra que se refiere a poner algo sobre una cosa, pues olvidarlo. Es lo que pensamos, ¿verdad? Es lo que hacen nuestros hijos. Limpien eso, nada más lo tapan para que no veamos. Esposos también hacemos lo mismo, ¿verdad? Esa no se debe de cubrir, ¿verdad? Tapar algo con otra cosa para que no se vea. Eso no es la palabra aquí. Lo que dice aquí, cubrir aquí es una palabra que habla de la expiación. Okay. La expiación es una palabra técnica, pero bíblica y esencial de entender. La expiación es algo que quita la culpa del pecado por medio de un pago. Normalmente pensamos por medio de un sacrificio. Que la expiación es, otra vez, algo que quita la culpa del pecado por medio de un pago. Por ejemplo, vamos juntos, por favor, a Levítico 16. Podemos verlo aquí en el Antiguo Testamento. Levítico 16, empezando en versículo 11. Levítico 11, perdón, no, 16, 11. Levítico 16, versículo 11, escuchen. Leen conmigo. Hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del vuelo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En el Antiguo Testamento, antes de la venida y la vida y la muerte de Cristo, el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de un animal una vez al año en lugar santísimo, derramando la sangre ante Dios para el perdón del pecado de la nación. El sacrificio entonces, por lo que simbolizó, quitó la culpa del pecado del pueblo. Era una expiación. Y el pueblo fue perdonado y purificado por medio del sacrificio. Ahora dije, el sacrificio por lo que simbolizó, quitó la culpa del pecado del pueblo. Porque en Hebreos, en el Nuevo Testamento es muy claro que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Esos sacrificios simbolizaban a Cristo, apuntaban hacia Cristo quien iba a venir. Cristo vino como el Cordero de Dios
sacrificándose sobre la cruz y derramando su sangre para quitar la culpa del pecado de su pueblo. Hizo expiación por nosotros. Su sangre pagó el precio y por eso somos perdonados. Y por eso Dios podía antes avivir a su pueblo y por eso hoy en día también lo puede hacer. Porque Cristo ha hecho expiación. Nuestros pecados han sido cubiertos, no tapados para no verlos más, han sido lavados. La culpa ha sido quitado completamente de nosotros por la obra de Cristo en nuestro lugar. Por eso Dios podía avivar a su pueblo, no porque ellos lo merecían, sino porque sus pecados fueron cubiertos simbólicamente por sacrificios y eficazmente por Cristo. Por eso Dios pudo mostrar misericordia y rescatar a su pueblo una y otra y otra. Él no lo merecía. Fue por Cristo. ¿Y tú? ¿Dios ha hecho eso en tu vida? ¿Dios te ha perdonado de tus pecados porque están cubiertos por la sangre y el sacrificio de Cristo? ¿Tus pecados han sido expiados? Ya no vives en culpa por tus pecados porque ya has sido perdonado. Solamente así, con esta confianza, puedes creer en el avivamiento de Dios para ti en este tiempo. Pero aquí no solamente leemos, regresando al Salmo 85, no solamente leemos de expiación, también leemos aquí de propiciación. Otra palabra técnica, pero esencial de entender. El versículo 3 dice que Dios reprimió su enojo y que se apartó del ardor de su ira. Dios reprimió su enojo para con su pueblo. Dios apartó su ira de su pueblo, pero no lo escondió. Lo derramó sobre Cristo. La única cosa que puede satisfacer la justa ira de Dios es el precio pagado, que es la sangre. Y mientras en la expiación vemos lo que pasa con la culpa de la persona, en la propiciación vemos lo que pasa con la ira de Dios. Ok, mis pecados han sido perdonados, es que veo que ya no tengo culpa, pero ¿qué pasa con la ira de Dios? Es satisfecha, propiciada, que significa apaciguada. ¿Por qué? Porque alguien más pagó el precio. Cuando Cristo estaba colgado sobre la cruz del Calvario, lo que sufrió no fue tanto la crucifixión, aunque en su cuerpo sufrió terriblemente. Él sufrió más el castigo por el pecado. Y no su pecado, porque nunca pecó, sino por este momento Él estaba llevando en sí mismo nuestro pecado y sufriendo la ira de Dios que tú y yo merecemos por lo que hemos hecho en contra de Dios. Y por eso que Cristo ya la sufrió, no hay más ira para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios no puede pedir el mismo precio dos veces. Dios no pide que el mismo precio sea pagado dos veces. Si Cristo lo ha pagado, está pagado. Y nadie tiene derecho a pedirte a ti pagarlo otra vez. Pues está tan mal en otras religiones que tienes que, sí, Dios te perdonó y todo, pero tú y eso, y confesión y purgatorio y todas esas cosas. No, si Dios lo ha hecho, está hecho. ¿Qué dijo Cristo? No dijo Cristo, yo he hecho toda mi parte, ya lo demás pertenece a ustedes. ¿Y lo que dijo en la cruz? Dijo, consumado es. Y ya. Cristo hizo todo lo necesario. Hizo expiación, quitando la culpa del pecado, e hizo propiciación, satisfaciendo, gracias, apaciguando la ira de Dios que nosotros merecemos. Entonces, como cristianos, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho antes, pensamos primero en eso. Que todo lo que tenemos y todo lo que somos es debido a la obra de Cristo por nosotros. Por su sangre ha hecho lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos recordar del pasado si somos cristianos? Es la obra de Cristo. Y por eso no tomamos el pecado a la ligera. Porque entendemos lo que Cristo tiene que sufrir para perdonarnos nuestros pecados. Debería haber un arrepentimiento verdadero en nosotros antes de que haya un avivamiento. A fuerzas, hermanos. Porque si no estamos viviendo a la luz de lo que Cristo ha hecho,
pues necesitamos el avivamiento. Tenemos que reconocer el problema primero. En su propio tiempo, hoy, entre semana, leen Esdras 9:10, que es un ejemplo bíblico de un avivamiento. Y vemos lo que pasó primero. El pueblo tiene que orar y confesar su pecado y experimentar un arrepentimiento verdadero antes de que Dios mandara su avivamiento. Y siempre ha sido así, a través de toda la historia. En diferentes países y pueblos e iglesias, Dios siempre manda primero convicción de pecado. Un entendimiento más pleno del sacrificio de Cristo por nosotros, antes de que mande su avivamiento que tanto necesitamos. Necesitamos estar viviendo todo el tiempo, hermanos, dando gracias a Dios porque su ira y su enojo ya no está sobre nosotros. Hay disciplina, pues porque la necesitamos, pero ira ya no hay, porque Cristo la apaciguó. Por eso podemos recordar lo que Dios ha hecho para llevar a su pueblo. Dios lo ha visto muchas veces en Israel, pero quiero enfatizar que Dios lo ha hecho a través de la historia también. Lo ha hecho en Estados Unidos, en Irlanda del Norte, en muchos otros lugares, en Escocia. De hecho, la historia de nuestra propia denominación aquí está llena de eventos de la mano poderosa de Dios. Nuestra denominación tiene historias de reuniones de oración que duraron toda la noche. Personas contando cuando miles de personas fueron salvas. Iglesias iniciadas en cada pueblo. Nuestra denominación nació en avivamiento, creció en avivamiento y por eso nunca dejamos de orar por avivamiento, porque sabemos aquí lo que Dios puede hacer. Nuestros antepasados, nuestros padres en la fe nos han dicho. Lo experimentaron ellos hace no mucho tiempo. Dios lo ha hecho. Dios ha rescatado a su pueblo muchas veces, sus enemigos, de su propio pecado. Muchas veces Dios ha sido propicio para con nosotros, rescatarnos de la cautividad. Muchas veces hemos visto cómo nos ha dado su comunión tan íntima. Hemos disfrutado pasar tiempo con Dios. No hemos querido salir al trabajo, y no por el trabajo, sino porque queremos quedarnos más tiempo con Dios. No hemos querido ni dormir porque queremos pasar más tiempo con Dios, ni hemos querido comer. O sea, ayuno no es a fuerza, ayuno es porque quieres pasar más tiempo con Dios. ¿Cuándo es la última vez que experimentamos eso? Dios lo ha hecho. Lo puede hacer otra vez. Es lo que vemos en el resto del Salmo. Dios puede avivar a su pueblo ahora. Pero metemos aquí la petición del salmista en versículo 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Pide que Dios restaure a su pueblo. Una restauración presupone un nivel de vida y obediencia antes. ¿Me entienden? Si estamos pidiendo ser restaurados, tenemos que ser restaurados a algo. Ante todo, como estamos en el momento de la salvación, dice aquí, restauranos, oh Dios, de nuestra salvación. Tú no puedes orar que Dios te restaure si nunca has sido salvo. Tú no puedes pedir a Dios que te regrese a una vida de comunión con Él si no le conoces como tu Señor y Salvador. No necesitas restauración, necesitas salvación. Pero para el cristiano hay necesidad de ser restaurado debido a nuestro pecado. Dice, haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. Y por lo que hemos visto en versículos anteriores, entendemos por el contexto que no se refiere aquí a la ira del castigo eterno de Dios. Es la disciplina. Es cuando Dios quita sus bendiciones de nosotros, de nuestra familia, porque andamos muy lejos de Él. Y tenemos que ser entonces restaurados. Solamente podemos pedir eso cuando nos damos cuenta, había un momento en mi vida cuando yo disfrutaba la comunión con Dios, más que ahora. Ahora, la verdad no. O me cuesta trabajo, o lo que sea tu situación. Necesito ser restaurado a como yo estaba antes. Y en la salvación y antes en la vida cristiana. Es lo que necesitamos. No vamos a perder la salvación, pero podemos desviarnos tanto a veces que necesitamos ser restaurados. Queremos pedir como cristianos y como iglesia, restáuranos, oh Dios.
Restáuranos como antes. Y para enfatizar la urgencia del asunto, el salmista ruega en versículo 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y de esta petición del Salmo sacamos nuestro tema del avivamiento. Volver a darnos vida. Otra palabra es avivarnos. Entonces comunica que el pueblo antes estaba con mucha vida. Había antes un tiempo de mucha vida y pasión y fervor y comunión con Dios que ya habían perdido. Otra vez, los hijos de Dios no pueden perder la salvación. No podemos perder la vida eterna. Pero a veces nada más existe en nosotros una chispa de vida y nada más. Solamente existe esta chispa que nadie puede apagar, ¿cierto? Pero en vez de tener un incendio interno que arde con calor, con pasión y con fervor para servir a Dios, una pequeña chispa y nada más. ¿Qué necesitamos? ¿Ser salvos otra vez? No, necesitamos ser restaurados y avivados. Que Dios descienda en poder para soplar en esta chispa. Dar su leña. Alimentarla para que brille otra vez como antes. ¿Se acuerdan ustedes cómo estaban antes? ¿Cómo estábamos antes? En el momento de la salvación, cuando todo era increíble. Dios me ha salvado, quiere decir a todos. Ahora no hablas con nadie. Al principio cuando te diste cuenta, Dios me salvó de tanto pecado. No quiero pecar más. Ahora, ¿hemos perdido la salvación? No. Hemos perdido pasión, fervor, comunión, deseo. Estamos ser restaurados y avivados. Y estoy predicando este mensaje para mí y para ustedes. No estoy predicando un mensaje para que las iglesias falsas aquí en nuestra ciudad puedan cambiar. Pare de sufrir, tiene que ser. Aquí, nosotros. Olvídense de los demás. Ahí no estamos. Oren por ellos, claro. Tengo que predicar el mensaje a mí primero. ¿Cómo estoy yo como pastor? ¿Tan apasionado como antes, con tanto fervor como antes, con tanta comunión con Dios como antes? O también puede recordar un tiempo cuando disfrutaba más de eso con Dios. ¿Qué necesito? Ser avivado. ¿Tú? ¿Esta iglesia? Hemos pasado por bendición tras bendición esta iglesia, también prueba tras prueba. ¿Aquí tenemos vida? Sí tenemos vida. ¿Es una chispa? ¿O es un incendio? Pues creo que podemos ver. ¿Qué necesitamos? Que Dios tenga misericordia y que descienda en poder por medio de su palabra escrita para cambiarnos, restaurarnos y avivarnos otra vez. Necesitamos ese salmo. No fue escrito simplemente para el músico principal y los hijos de Corea hace tanto tiempo. Dios lo inspiró para nosotros hoy y para todos los días. Y fíjense que ese deseo que tenemos o deberíamos tener para ser avivados es para cierto propósito. Versículo 6. No volverás a darnos vida para que, ¿qué es el propósito? Para que tu pueblo se regocije en ti. El pueblo de Dios no quiere ser avivado para que aquí así seamos famosos. Para que tengamos una iglesia muy conocida en toda la Ciudad de México. Para que tengamos mucho dinero. El pueblo de Dios no quiere el avivamiento por esta razón. El pueblo de Dios no quiere ser avivado para adorar a Dios. Solamente para gozarnos en nosotros mismos. Lo hacemos para glorificar a Dios. Fíjense lo que dice aquí. No vas a darnos vida para que tengamos un edificio muy grande, para que tengamos mucha gente. No, para que tu pueblo se regocije en ti, para que dar la gloria a Dios. El avivamiento, el verdadero avivamiento, siempre da la gloria a Dios. Por eso no se planea. Por eso nadie puede decir, en 8 días vamos a tener un avivamiento. No, lo que quiere decir es, 8 días vamos a tener una campaña con un predicador. Eso está bien. Pero no puedes planear un avivamiento, porque si tú puedes planearlo, entonces tú puedes tomar, la palabra, tomar la... que tú has hecho algo. Entonces no es posible. Cuando Dios quiere mandar un avivamiento, manda un avivamiento. Es para eso, dice en versículo 8, debemos después escuchar lo que Dios dice, oramos, después escuchamos.
Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vemos otra vez que es otro propósito del avivamiento. ¿Por qué queremos ser avivados y restaurados? Para no volver a la locura. ¿Qué es? La necedad del pecado. Es muy fácil para nosotros engañarnos a nosotros mismos. Lo hacemos fácilmente todo el tiempo. Eso está bien. Eso está bien. Eso no está tan mal. Dios no dice específicamente eso. Y la palabra te confronta, y la iglesia te confronta, y tus hermanos en Cristo te confrontan y dices, no, tú no sabes, no entiendes nada. Locura. Es una locura pensar, ponerte a ti en contra de Dios y su palabra. No queremos regresar a eso. No queremos ser cristianos así locos. Necesitamos ser avivados para que no regresemos a este pecado, esa necesidad. Entonces, tenemos que preguntarnos, hermanos, si nos hemos desviado de Dios, si nos hemos apartado de Dios, si necesitamos ser restaurados, si necesitamos ser avivados. La respuesta es sí. Y nuestro salmo termina con versículos que son la clave del salmo. Clave a esta petición para avivamiento. Versículos 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entendemos que Dios es misericordioso. Que Dios no nos da lo que merecemos. En el contexto de la salvación no nos manda al infierno, que es lo que merecemos. Pero pregunta, ¿cómo puede Dios ser misericordioso cuando también es verdad? Cuando también tiene que cumplir con su propio estándar de justicia, que es objetivo, que es verdadero. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso? ¿Cómo pueden la misericordia y la verdad encontrarse? ¿Cómo pueden la misericordia y la verdad estar juntos y unidos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden la justicia y la paz besarse? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Dios es justo también. Vimos, Dios no puede pasar por alto el pecado. Cada pecado tiene que ser juzgado. Entonces, ¿cómo puede alguien tener paz para con Dios, estar reconciliado con Dios, cuando Dios es justo para pedir el pago de cada pecado? ¿Cómo pueden la justicia y la paz besarse? ¿Cómo pueden estar de acuerdo? ¿Cómo pueden estar en comunión, en armonía? Solamente en Cristo. Cristo hizo expiación por nuestro pecado y apaciguó la ira de Dios por medio de su sacrificio en nuestro lugar. La única manera en la cual Dios puede ser verdad y justo, verdad y justo, y al mismo tiempo misericordioso y en paz con nosotros, es si alguien pagara el precio para la reconciliación. Pues naturalmente esas cosas no van juntas, se chocan. Pero Dios puede por lo que Cristo ha hecho. Es lo que Pablo explicó en Romanos 3, si ven conmigo. Y Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Romanos 3, versículos 21 a 26. Escuchen cómo Pablo aquí explica lo que es la salvación. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz de Calvario. La paz y la justicia se besaron allá en la persona de Cristo. Y por eso Dios puede ser justo y el que justifica a los pecadores. Dios no puede ser justo si nada más está ignorando los pecados. No hay perdón, no hay expiación, no hay propiciación. Para que Dios sea justo y el que justifica, alguien tenía que haber pagado el precio y Cristo lo ha hecho. Esa es la verdad. Aquí en el Salmo otra vez 85, esa es la verdad que brota de la tierra, es la justicia que mira desde los cielos. El eterno Hijo de Dios dejó su trono en el cielo para descender a la tierra como niño, para predicar la verdad, y después morir por pecadores. En Cristo se unen la misericordia y la verdad, se unen la justicia y la paz. En Cristo y solamente en Cristo hay salvación de tus pecados. Cristo ha hecho toda la obra. Tú no tienes que esperar hasta que estés mejor. Tú no tienes que esperar hasta que arregles tu vida. No puedes. ¿Cómo vas a arreglar tu vida en tus fuerzas? Lo has intentado muchos años, ¿verdad? ¿Y cómo te ha ido? Muy mal. Necesitas a Cristo, el único Salvador de pecadores. Porque solamente en Él puedes recibir misericordia y justicia. Esas cosas se encuentran solamente en Cristo. Y nuestra confianza en Cristo, vemos cómo termina aquí el Salmo, regresando al Salmo 85. Jehová dará también el bien, nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Es lo que queremos. Dios lo ha hecho antes, Dios puede hacerlo otra vez, debido a la obra de su Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo. Su hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? No conmigo, ni con esta iglesia. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tú estás andando en comunión íntima con Dios, regocijándote en Él, viendo fruto y prosperidad espiritual en tu vida? ¿O necesitas ser restaurado y avivado? Tal vez han pasado muchos años, como dice la Biblia, mucho tiempo que han comido la oruga y la langosta, como leemos en la profecía de Joel. Tú tienes mucho de qué lamentar. Muchos años viviendo de manera fría o de manera tibia, sin la comunión con Dios que antes disfrutabas. Pues no puedes regresar al pasado. La Biblia dice que Dios puede restaurarte los años que han comido las langostas. Dios puede darte en los días y años que te restan el gozo de tu salvación otra vez. Dios puede restaurarte una relación íntima con Él. Puede darte vida, fervor, pasión, como una vez experimentaste en el pasado. Nuestra iglesia puede ser restaurada también, avivada también. Dios nos ha perdonado, hermanos. Dios ha cubierto nuestros pecados con la expiación de Cristo. Dios ha sido propiciado por la muerte de su Hijo. No es difícil entonces para Él avivarnos. Ya nos ha dado vida a cadáveres. No es difícil para darnos más vida que tenemos vida. ¿Qué es más difícil? Dar vida a una persona muerta. Ya lo ha hecho. ¿Por qué no puede avivar la chispa otra vez para que tengamos un incendio en el corazón y en la iglesia en vez del poquito que tenemos ahora? Dios lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer otra vez. Que oremos con el salmista aquí. Dios, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Que oremos como el profeta Habacuc, cuando dijo: Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlo conocer. En la ira, acuérdate de misericordia. Esa es la oración de nuestra iglesia. Hermano, hermana, que todos nosotros oremos así. Y joven, tú no desperdicies tu vida. No vivas como el mundo, no sigues el ejemplo de otros, a veces nosotros aquí en la iglesia. Cuando tú ves tibieza, frialdad, falta de deseo, falta de comunión con Dios, no nos sigan a nosotros,
Jóvenes, sigan a Dios, buscan a Dios, escuchen a Dios, piden a Dios que Él sea todo para ti, que te dé vida, que te dé pasión, no solamente por una carrera o una persona, sino por Cristo. Para no desperdiciar tu vida aquí. Tienen tantos años Dios mediante para vivir y obrar por Él. No desperdicien estos años que tienen frente a ustedes. Nosotros, sus papás, otros tal vez vemos hacia el pasado y vemos muchos años perdidos. Jóvenes, no sigan el mal ejemplo de otros. Busquen a Dios, pongan a Dios en primer lugar. Que Dios avive sus corazones también y de todos nosotros aquí. Para que podamos otra vez disfrutar eso, disfrutar el gozo y la comunión con nuestro Dios. Y amigo, este salmo ha estado lleno del Evangelio. Lleno de lo que tú necesitas para ser salvo hoy de tu pecado. Dios ha prometido extenderte la paz, reconciliarse contigo. Si confías en Cristo, si crees solamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Tal vez tú por años has estado intentando cubrir tus propios pecados, pero nunca has podido taparlos. Has intentado por muchos años hacer muchas buenas cosas para que no se vean tan malas tus otras acciones. No funciona y no puede funcionar. Solamente la sangre del sacrificio perfecto de Cristo puede quitar tu culpa. Y solamente el Hijo de Dios puede satisfacer la ira que tú mereces. El mensaje para ti hoy, tú que estás aquí sin Cristo, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede no tomar en cuenta los pecados? ¿Cómo puede ser justo y el que justifica? ¿Cómo puede la misericordia y la verdad estar juntos, la justicia y la paz besarse? En Cristo y solamente en Cristo. ¿Quién es misericordia? ¿Quién es verdad? ¿Quién es justicia? ¿Y quién es la paz? ¿Quién es el único salvador de pecadores? Deja de intentar hacer las cosas para merecer tu vida eterna con Dios. Deja de intentar tapar tu pecado con otras cosas. Y simplemente arrepiéntete y cree en Cristo para la salvación de tu alma. El pueblo de Dios debería pedirle que con confianza que nos avive, así como lo he hecho en el pasado. ¿Cómo deberíamos orar? Restáuranos, oh Dios, nuestra salvación. Oh Dios, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Oh Jehová, hemos oído tu palabra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de misericordia. Que Dios nos escuche y que nos bendiga con este avivamiento. Padre Celestial, por eso te pedimos. Queremos, Señor, tomar ese salmo y orarlo. Orarlo como algo que nosotros necesitamos, Señor, porque sí estamos en tanta necesidad. Todos nosotros, Señor, empezando con el pastor, los ancianos, diáconos, todos, Señor. Necesitamos ser avivados, necesitamos ser restaurados, necesitamos más pasión, Señor, necesitamos ser como antes. Disfrutar la comunión contigo como antes. Nos hace falta, Señor. Nos hace falta en la vida, en la familia, en la iglesia. Señor, desciende en poder. Haz tu obra, te pedimos, Señor. Restáuranos y avívanos como has hecho en el pasado. No es difícil para ti, Señor. Ya leemos esos avivamientos y vemos lo que tú has hecho y pensamos que es imposible para México. Señor, no hay nada ni difícil para ti. Hazlo, Señor. Hazlo aquí entre nosotros. Muestra tu poder, muestra tu misericordia. Aviva a tu pueblo, te pedimos, Señor. Ayúdanos a seguir orando y orando y orando con perseverancia hasta que respondas conforme a tu perfecta voluntad. No permite, Señor, que lo oremos hoy en la tarde y después lo olvidamos, o en la semana después olvidarlo. Que sea constante, Señor. Responde, te pedimos. Responde porque Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados con su sangre. Damos muchas gracias por lo que Él ha hecho. Oramos en su nombre. Amén.